Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a hacer un análisis documentado sobre un evento, un fenómeno, un acontecimiento que acaparó las cámaras de los noticieros en vivo y en directo hace 3 décadas. Vamos a hablar de David Koresh 30 años después. Esto es un episodio especial. En el 2023 se cumplieron 30 años de uno de los episodios más trágicos y sangrientos en la historia reciente de las sectas y los grupos religiosos fanáticos, cuyo final siempre termina en desgracia, pero una desgracia que lamentaremos por siempre, que se pudo haber evitado y que al no desconocerlo no podemos permitir nosotros mismos que algo semejante vuelva a ocurrir. Esto que vamos a contar en este episodio no puede volver a pasar jamás. Si me están escuchando bien, nunca más algo así puede pasar. Vamos a analizar aquí una serie de una cadena de errores, unos eslabones erróneos, unos desaciertos que se cometieron, cosas que no se hicieron, otras que se dejaron de hacer y que tiene que darnos hoy la garantía de, al no desconocer el pasado, que en el futuro no repetirlo, los desaciertos que ocurrieron en los años que ya transitaron antes de que nosotros estuviéramos aquí. Esta tragedia que lamentamos hoy y que estamos conmemorando, bueno, conmemorando en realidad es el hecho del acontecimiento, porque aquí lo que vamos a hablar no es algo de lo que nos tengamos que enorgullecer, para nada de eso, pero no puede volver a pasar. El 19 de abril de 1993, Vernon Wayne Howell, más conocido como David Koresh o David Koresh. Este hombre era original de Houston, Texas, era texano el hombre. Autodenominado profeta, David Koresh fue un líder de la secta religiosa de los Davidianos de la Rama. Escuchen bien, así se llamaban, Davidianos de la Rama, la cual a su vez había surgido de un grupo independiente que en 1930 se separó de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose la Vara del Pastor. Escuchen bien porque lo que estamos hablando es bastante delicado, bastante interesante al mismo tiempo, pero toca hablarlo. A la Vara del Pastor, a los miembros de la Vara, se les conoció, bueno, se les conoce todavía como Davidianos. Bueno, resulta que este grupo, junto con el liderazgo de este hombre, protagonizó un acto violento de sangre, con alrededor de 100 adeptos, quienes se concentraron y se tomaron la unidad sagrada de su congregación llamada el Monte Carmelo, llamada así en honor pues al lugar donde Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Bueno, ellos retoman de ahí esa analogía y a su unidad congregacional, a su sede religiosa principal, era como su Meca, por decirlo así, como su Vaticano, como su Battle Creek. Era precisamente así, se llamaba así, el Monte Carmelo, que quedaba en Waco, Texas. Se escribe Waco con W, se pronuncia Waco, en Texas. Bueno, esto desencadenó una brutal redada y un tiroteo con la Policía Federal, en la que finalmente resultaron muertos 4 agentes del gobierno, quienes estaban representando a la justicia americana en ese momento, y más de 70 adeptos de la secta. Y también muere asesinado, bueno, suicidado o no se sabe, muere también su líder, que es David Koresh. Ahora, los que están escuchando hasta aquí se estarán preguntando, bueno, ¿y esto qué significa? ¿De dónde salió todo lo que estamos diciendo aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí?
¿De dónde salió toda esta gente? ¿Cómo es eso de que sectas separadas, que ramas que surgen de sectas separadas? ¿Y quién fue este señor David Koresh? ¿De dónde salió? ¿Y cómo así que tenía decenas de seguidores? ¿Cómo es este cuento de tiroteos, muertos, policía federal? Mejor dicho, échenos el cuento completo. Pues para eso estamos aquí en este episodio especial, para echarles el cuento completo. Y para conocer el cuento completo tenemos que empezar desde el principio, así que tenemos que echar el cassette de para atrás. En primer lugar, tenemos que empezar hablando de un fenómeno religioso que se da al interior de cualquier organización ideológica, religiosa, política, que es la disidencia. Los movimientos disidentes. Ahora, los movimientos disidentes son grupos separados de la iglesia corporativa que se independizan por diferentes motivos y establecen una nueva organización. Ahora, las diferencias por las cuales se separan están diferencias con el liderazgo, porque según ellos recibieron una nueva luz, una nueva revelación, diferencias con las doctrinas, diferencias con las creencias, por apostasía. Mira, solo por el hecho de separarse, ya están sobre la plataforma de algo que es erróneo, porque de la iglesia de Dios no hay movimientos separatistas. Dios nunca probó eso. Acuérdate que el primer disidente que existe en la historia del gran conflicto es Satanás. Y que el primer conflicto de disidencia que se dio en la historia del cosmos fue la guerra en el cielo, la división entre los ángeles caídos y los no caídos. Satanás es el primer disidente. También tenemos personajes bíblicos disidentes por donde usted quiera que los mire, que estuvieron en desacuerdo con inconformismo, que montaron rancho aparte. Tenemos el primer disidente en la tierra, es Caín, que no estuvo de acuerdo con el sistema de adoración y de ofrendas que colocó Dios. Por eso le ofrenda otra cosa. Coré, en los tiempos de Moisés, acuérdate de Datán y Abirán que le siguieron, la rebelión de Coré. Tenemos a Acab, tenemos líderes de apostasía que estaban en la organización del pueblo. Ahora también tenemos en la historia de la iglesia adventista líderes y organizaciones disidentes. Acuérdense de la apostasía alfa que hizo mover este barco entre 1901 y 1904, la apostasía liderada por John Harvey Kellogg. También tenemos la reforma de 1914, que es otro grupo separado, la reforma de 1956. Yo no sé cuántos de los que están escuchando este podcast se acuerdan de la división que hubo cuando Desmond Ford, uno de nuestros principales teólogos, por allá en la década de los 60, de los 70, también dimitió de las creencias y doctrinas de la iglesia adventista. Cuando Cristian Silva se levantó y se opuso a la deidad del Espíritu Santo, bueno, disidencias y líderes separatistas es lo que hemos tenido aquí. En el caso específico de la vara del pastor, que surge en 1934, ella surge a partir de un líder de la iglesia adventista llamado Víctor Hutef, o Víctor Hutef, así se llamaba. Es el precursor del movimiento disidente La Vara del Pastor. Ahora, Víctor Hutef se proclamó como sucesor profeta después que Elena de White muere. Lo que pasa es que cuando Elena de White se muere en 1915, fueron varios los miembros, si no por decir muchos, de la iglesia adventista del séptimo día, quienes afirmaron haber sentido el llamado de Dios para ser los sucesores de Elena. ¿Cómo la ves tú? Eso pasó aquí. Entre uno de esos que se autodenominaron sucesores profetas de Elena de White estuvo Víctor Hutef. Ahora, Víctor Hutef es un miembro adventista búlgaro de nacimiento, nació en 1885. Fue bautizado en 1919. Fue un miembro activo de la iglesia adventista en Rockford, en Illinois. Sus años de servicio se pueden contar entre 1925 y 1930. Él se desempeñó más que todo en el departamento de escuela sabática y ministerio personal. Fue un ávido asistente en la escuela sabática. Esto fue un liderzazo. Pero desde 1919 este hombre se empieza a desarrollar una serie de corrientes e ideas que lo llevarían a ser desfraternizado años más tarde de la iglesia organizada. Este hombre, cuando se separa, cuando es defraternizado, desarrolla una nueva organización con las creencias que según él le revelaba el Espíritu Santo en el don profético. La iglesia adventista davidiana del séptimo día, localizada en Waco, Texas. Miren, lleven el hilo bien. A donde se trasladó con sus adeptos, cuyo centro de operaciones llegó a tener el nombre del Monte Carmelo. Era como un rancho al estilo texano. A unos kilómetros afuera de Waco, sí, en una zona campestre. Ahí va a estar como la sede, como el epicentro de su organización religiosa. Ahora, cuando Hutef muere en 1955, mira esto, y aquí están los davidianos, la vara del pastor, hay una disputa de quién le va a suceder en el liderazgo, es decir, quién va a ser el nuevo profeta. Ahora, quien le sucede a Víctor Hutef es su esposa Florence.
Ahora, en 1959, 4 años después de la muerte de Víctor, un grupo se independiza por no aceptar a Florence. Entonces surge la rama davidiana. Lo que pasa es que los movimientos disidentes tienen esto. Se separan de la iglesia madre y arman un grupo disidente. Pelean entre ellos y sale otra iglesia reformada. Estos vuelven a pelear y sale otro. O sea, sale la reforma de la reforma de la reforma. El movimiento disidente del disidente del disidente. Y ahora es Benjamin Roden el que va a ser el líder de la secta disidente de la rama de davidiana que se separa de la vara del pastor. Ahora, cuando Roden muere en 1978, nuevamente se dan unos conflictos internos, se pelean, se subdividen y un grupo de esos dos que se subdividen de la rama davidiana lo va a liderar George Roden, que es hijo de Benjamín, y el otro lo va a liderar Vernon Wayne Howell, quien asegura ser el profeta sucesor de Víctor Jutef. Y también el precursor del nuevo vástago del rey David e investido por el poder del rey Ciro. Mira todo lo que Vernon Howell va a tener en la cabeza, Vernon Wayne. Ahora, Ciro en hebreo es Koresh. Por esa razón, como él se cree el sucesor, el nuevo vástago del rey David, Vernon Wayne Howell se va a cambiar su nombre de pila por el de David Koresh. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales, perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. Nos encuentra en Spotify. Nuestros temas también los encuentra en Google Podcast. Tenemos publicaciones en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Ahora recuerden, nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Siempre los invito a que no se dejen de asomar por nuestra página web. Estamos publicando novedades siempre. En esta emisión, este episodio especial que usted está escuchando en estos momentos, La Historia Profética del Mundo le está relatando lo acontecido hace 30 años en Waco, Texas, con un líder disidente de la organización de los davidianos, de la rama davidiana, David Koresh. Ahora mira, si nosotros le hacemos un perfil psicológico a David Koresh, nos vamos a encontrar de que este hombre tenía un historial en su mente, pero la cosa más impresionante, mira, la historia de vida, el trasfondo familiar que David Koresh va a traer, te va a ayudar a ti a entender por qué él salió con las que salió. En primer lugar, él es hijo de 2 adolescentes. Su mamá tenía 15 años cuando lo engendró. El papá biológico lo va a abandonar. O sea, David Koresh no conoció al papá. Tuvo un padrastro alcohólico, violento. Allá había violencia intrafamiliar. Mira los referentes que él va a tener para que tú te vayas dando cuenta del perfil psicológico de un falso profeta. Porque hay que tener en cuenta mucho el historial familiar psicológico de los que se denominan profetas, que a la luz de la Biblia y de la profecía y del gran conflicto son falsos profetas. Ahora, la mamá lo deja al cuidado de la abuela, porque la mamá lo deja, ella lo abandona. Años más tarde regresa convertida en adventista del séptimo día. Ahora, según el mismo Koresh, en alguna ocasión, él confiesa haber sufrido abuso sexual por parte de un grupo de muchachos que eran mayores que él. Creció como un joven algo disvariado, él sufría de dislexia, tenía unos resultados académicos paupérrimos, problemas de concentración el hombre, pero date cuenta tú todo lo que viene arrastrando hasta aquí. Tenía condiciones afectivas y emocionales bastante inestables, era un pésimo estudiante, pero llama la atención una cosa: a los 11 años David Koresh te recitaba de memoria el Nuevo Testamento. ¿Cómo te parece? O sea, de alguna u otra forma dentro de él había una búsqueda de Dios, búsqueda que si se hubiese aprovechado o hubiese tenido un acompañamiento, no hubiese desembocado en la tragedia que desembocó. A los 19 años, David Koresh se convierte en padre. Él embaraza a su novia. Y además de eso, ese embarazo adolescente o en su etapa juvenil es lo que lo va a llevar a él a buscar a Dios. Por eso es que aquí es donde se da su conversión. Él se une a la iglesia adventista del séptimo día, a donde su mamá ya asistía.
Y ahí va a tener unas experiencias espirituales un poco bonitas, bastante bonitas, pero al mismo tiempo también traumáticas. Imagínate que se nos enamora de la hija del pastor y empieza a perseguir a la hija del pastor. Él acosa a la hija del pastor, él dice que tiene revelaciones, que tiene sueños, que esa es mi esposa, que ella va a ser, que Dios me lo mostró. Pero al mismo tiempo va a tener una cantidad de ideas, de doctrinas, las cuales va a mezclar, o sea, ideas apóstatas en la cabeza. Yo quiero que tú vayas armando junto conmigo el eslabón los eslabones que forman esta cadena de errores que van a terminar en la tragedia en la que terminaron, porque aquí es donde esto continúa gestándose. Pues todo empieza desde el núcleo del hogar, pero mira cómo se va alimentando en el camino. En una noche de culto, David Kores dice que él tiene una visión con Isaías 53 y él dice que él es el Cordero que había de venir para los últimos tiempos. Bueno, con toda esta cantidad de cosas, finalmente David Kores termina siendo desfraternizado en la membresía que él tenía en Tyler, Texas. Esto ocurre en 1981. O sea, él es desfraternizado de la iglesia. Se muda para Waco, que ustedes saben que ahí es donde queda el Monte Carmelo de la vara del pastor. Y en el condado de McMillan, Texas, es cuando David Kores se une a la rama de los davidianos, a la secta de los davidianos. Aquí va a atravesar una época de visiones, de revelaciones entre los davidianos que lo van a aceptar. Ustedes saben que para todo líder o para todo falso profeta tiene su gente. Siempre tiene mínimo una persona que lo sigue. Eso ocurrió con todos y en los últimos días sigue pasando. Para ese momento, el grupo de los davidianos tenían su líder y su propia profetisa, que es Lois, que era la viuda de Benjamín Roden. Esta mujer tenía 76 años y en ese momento y a esa edad inicia una relación con David Koresh. Ella de 76 y David era un muchacho. Ahora David dice que él se une a esta mujer por producto de una visión donde se le decía que él era el elegido. Mira, aquí viene un periodo de controversias por las enseñanzas erróneas de David. Él va a tener desaprobación por el hijo de Lois, que es George Rodin. Aquí hay un conflicto, se van a una demanda, mejor dicho, ellos los expulsan, ellos se van a un asalto a mano armada, se produce un tiroteo, esto va a las cortes, los absuelven. Total, que David Kores se termina ubicando con sus seguidores, porque un poco de gente se va con él, en un lugar que se llama Palestine, a las afueras de Waco. Y aquí empiezan a vivir en campamentos, empiezan a vivir en los carros bajo duras condiciones climáticas. Una locura. Se hace un reclutamiento. Mira, David empieza a viajar por muchas partes, por Estados Unidos. Consigue miembros en California, consigue miembros en Australia, consigue miembros en Inglaterra. Le sigue gente de Israel, porque David Kores va a viajar a Israel. Y en una visión que él dice, él va a viajar con su esposa, ¿no? Cuando él viaja a Israel es cuando dice que tiene una visión donde se le aparece el espíritu de Ciro el persa, el Ciro el rey, el grande. Ahora, debemos recordar que uno de los ideales de Víctor Jutef era el reino davidiano en Israel, por eso es que ellos se llaman davidianos, por eso es que se hacen llamar así. Mientras que el ideal de David Kores es que él iba a morir martirizado en Israel. Luego tiene una visión y le dice que el martirio de él va a ser en Estados Unidos. O sea, David Kores está proyectando su muerte como el cordero inmolado de los últimos días, el que le va a traer la salvación a los seres humanos en los últimos tiempos. Y que él, precisamente, su martirio se va a dar en Waco, Texas, que es donde finalmente él va a fundar su reino, que era pues el Monte Carmelo, porque ellos se terminan quedando con el Monte Carmelo. Ahora, el trabajo de David Kores al lavar y manipular la mente de sus seguidores es una cosa garrafal. Esta gente empieza a depender materialmente de él. Finalmente, después del viaje de Israel, es cuando David Kores se va a autoproclamar como el Mesías encarnado, el Cordero que abriría los 7 sellos, porque eso sí, la obsesión con el apocalipsis de este hombre va a ser una cosa tremenda. Promueve la poligamia, que según él, basada en Cantar de los Cantares, él a todos les exigía ser monógamos. Pero él dijo que tenía derecho a 140 esposas, a 60 mujeres, a 80 concubinas. Toma como segunda esposa a una chica de 14 años, después se mete con una chica de 12 años. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí, por Dios? Ahora, cuando él confirma su mesianismo, él identifica a Estados Unidos como Babilonia y declara que el mismo Estados Unidos es el enemigo principal de su reino. Por eso es que él se termina enfrentando finalmente con la Policía Federal. Aquí hay una época de descontrol y de herejía extrema, de autoritarismo, de manipulación.
Imagínate que David Koresh interpreta a los 24 ancianos del Apocalipsis como 24 hijos que él tiene que tener, con quien él, siendo el Cordero, iban a reinar. Y con estas chicas menores empieza sexualmente a fabricar 24 hijos. Empieza a tenerlas con chicos, a tenerlos con chicos menores, chicas menores de edad. O sea, la situación al interior del grupo era absolutamente caótica. Pero el detonante de la tragedia se empieza a avecinar. El segundo al mando en la rama davidiana va a ser Mark Briolt, quien va a ser el segundo principal de David Koresh. Cuando este hombre deserta en 1989, él y su esposa Elizabeth Baranjay se dedican, porque ellos abandonan el Monte Carmelo, se establecen en Australia cuando abandonan en el Monte Carmelo, pero se dedican, inician una campaña para desacreditar las enseñanzas de David Koresh, y es aquí cuando va a empezar a gestarse finalmente la desgracia que sucedió hace 30 años. Mark Briolt y Elizabeth Baranjay, en las declaraciones que empiezan a dar, que empiezan a hacer como denuncias, una de las principales denuncias que ellos hacen, declaran sobre las relaciones sexuales que David Koresh tiene con las niñas menores de edad en una audiencia de custodia que se dio en Michigan. Bueno, aquí le quitaron custodia a algunas madres por estas niñas menores, se llevaron a algunos niños en custodia, pero mira, finalmente las cosas terminan por fuera de los tribunales. David Koresh se lava las manos y quedó totalmente libre. Pero empezaron las investigaciones continuaron, ya habían empezado, pero ellas continuaron, las investigaciones legales en contra de David Koresh, y no solamente por la vulneración de los derechos de estos menores de edad, sino porque se empieza a confirmar que la secta de la rama davidiana en el Monte Carmelo empiezan a conformar, empiezan a guardar, empiezan a tener, a poseer un arsenal de armas, de explosivos, de granadas, de rifles, de metralletas. Algo esta gente estaba tramando. Ya para finales de 1992, el Monte Carmelo estaba bajo la vigilancia de la inteligencia, de la policía. Ya los estaban vigilando, ya los estaban inspeccionando. Miren, fueron $250,000 que fueron invertidos. En ese tiempo, estamos hablando de comienzos de los 90, $250,000 fueron invertidos por David Koresh en armas para defenderse de los ataques del enemigo que él había declarado y había identificado a Estados Unidos como Babilonia. Ahora, él logró reunir una cantidad de adultos y niños alrededor de él en el Monte Carmelo. Como estamos en abril, ellos celebraban la Pascua. Entonces, muchos de los adeptos venían hasta el Monte Carmelo, muchos de los davidianos, de la rama davidiana, que venían de diferentes partes. Obviamente, para estas alturas, con todos estos desmanes, abuso, poligamia, abuso de narcóticos, de drogas, porque el hombre, mejor dicho, metía todo esto, muchos adeptos van, no solamente fue Briolt, fueron muchos los que empezaron a desertar, los que vieron de que esta secta ya era demasiado peligrosa. Es decir, el hombre al final, él se queda como con alrededor de 100 personas, pero que eran los líderes, ¿qué te digo? Como los más fanáticos y los más indomables al momento de llegar a realizar una concertación con ellos, porque ellos lo aceptaban como el David encarnado, como el Ciro encarnado, como el Cordero inmolado, y ya ellos tenían claro que se iban a inmolar, porque el Cordero iba a inmolarse. La tragedia inició el 28 de febrero. Los agentes de la oficina de la ATF, ellos conformaron como especie de una redada, porque imagínense, todos los desmanes y los abusos que estaban ocurriendo ahí, la confirmación de la tenencia de todas estas armas y explosivos. Ellos llegan allá con una orden de allanamiento, pero la policía es recibida con disparos. Entonces aquí se da un intercambio de disparos. Miren, en ese primer tiroteo que se da entre el 28 de febrero y el 1 de abril, porque se nos acaba el mes y empieza abril, los davidianos, como los reciben a tiros a todos ellos, aquí van a morir 4 agentes de la policía, y también varias decenas de davidianos van a morir en el tiroteo, en el intercambio de fuego. Pero aquí es donde David Koresh queda herido.
Él queda gravemente herido, pero el hombre va a sobrevivir porque el asedio y la redada se dio por muchas semanas. No era abril, 1 de marzo. El 1 de marzo, los agentes del FBI toman el control del Monte Carmelo y entonces aquí se traen tanques blindados para la redada. Dicen que los desmanes del FBI, de la Policía Federal, que esto se salió de control, que incluso hubo abuso de la fuerza pública y todo esto. Bueno, hay diferentes versiones. Sí, aquí contamos lo que nos llegó de diferentes partes. Esto se fue a semanas porque fue hasta el 19. Todo esto lo narró CNN. Yo tenía 9 añitos cuando esto pasó. Y me acuerdo de la noticia. Tenía muchísimo uso de razón cuando esto ocurrió. Y cuando se hablaba y se mencionaba el nombre de Adventista del Séptimo Día, me llamaba mucho la atención. Porque se estaba mencionando nuestra iglesia. Entonces, como estas cosas las transmitieron las cámaras de CNN, el mundo estaba en vilo en esos momentos porque se estaba conformando, se estaban hablando ya de una secta suicida. El 19 de abril, los mismos davidianos se prenden fuego y cometen un suicidio colectivo. La mayoría murieron carbonizados. Otra versión cuenta que fueron los agentes quienes abrieron un ataque a base de los tanques de gases al Monte Carmelo por parte del equipo del rescate de los rehenes, porque muchas personas también estaban ahí sometidas a la fuerza. En total mueren cerca o alrededor de 70 adultos, 17 menores de edad murieron calcinados porque esta gente terminó carbonizada. Las imágenes que todavía sobreviven en los archivos muestran ese hongo terrible de fuego que se formó en torno al Monte Carmelo y fue una verdadera tragedia. La unidad congregacional de ellos terminó convirtiéndose en el mausoleo de David Koresh porque él aparece muerto con un disparo en la frente. Toda esta gente se perdió, toda esta gente murió engañada. En el fuego cruzado hubo muchas cosas que lamentar, muchísimas, la muerte de todas estas almas, la perdición. Luego hubo procesos para resarcir, hubo juicios buscando responsables, toda esta cosa que la justicia empieza a hacer, pero definitivamente y desgraciadamente esas cosas terminaron así. Y hoy por hoy las estamos recordando aquí y las estamos relatando porque en la cadena de errores muchas cosas no pueden suceder. A cada falso profeta le sigue una legión de seguidores. Nosotros estamos aquí para predicar al verdadero profeta, para predicar al verdadero Mesías, al Cordero Inmolado que es Jesús. David Koresh se desconectó. Es muy probable que haya tenido un gran acompañamiento, como muy probable que se haya desprendido de él. En la gran cadena de errores encontramos un perfil psicológico y familiar que se convirtió, se consolidó como el gran caldo de cultivo para todo lo que se iba gestando después y que terminó en esta tragedia lamentable. Los movimientos espurios deben ser tomados con mucho cuidado. Los líderes que van surgiendo en los últimos días deben considerarse con mucho cuidado. Esto no puede volver a suceder. Vidas no pueden perderse y son muchas las sectas que murieron en suicidios colectivos. Y estuvimos hoy aquí, en esta ocasión especial, para nosotros hacer una remembranza de un hecho bastante triste, trágico y lamentable, y que en estas nuevas generaciones deben conocerse para que estas experiencias traumáticas no se repitan. Cristo Jesús es el único Cordero Inmolado. Ya el profeta de los últimos días fue levantado. La línea sucesiva del don profético ya se reveló y ya se dio. Y estos líderes, con las mentes débiles y con un gran alto sentido de la manipulación, llevan muchas almas a la perdición. Estuvimos aquí 30 años después para contarles lo que aconteció con la secta de la rama davidiana en el Monte Carmelo, liderados por David Koresh. Resumimos y nos fuimos. Uno, los movimientos disidentes son grupos separados de la verdad. Por el mismo hecho de separarse, ya se convierten en apóstatas. 2. Encontramos en la historia del gran conflicto grandes disidentes. El primero de ellos, Satanás. Le siguieron Caín, Datán, Abirán, Coreb y muchos líderes del pueblo de Dios. 3. En la historia de la Iglesia Adventista encontramos muchos grupos disidentes. Los davidianos, la vara del pastor, Hope International, la reforma del 14, del 56 y una cantidad de movimientos espurios que continuarán hasta los fines de los tiempos.
4. En 1915, después de la muerte de Elena de White, son muchos los que se van a autoproclamar como profetas, entre ellos Víctor Juter, con quien va a nacer la vara del pastor y en quien va a emerger años más tarde David Koresh. 5. Reconociendo al Señor Jesús como el Cordero inmolado que desde la fundación del mundo se entregó por sus hijos para darnos salvación eterna, como el verdadero profeta, el Espíritu Santo, quien otorga a su iglesia remanente el gran don de profecía, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.